Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, el espacio donde juntos descubriremos cómo darles a nuestras mascotas la vida plena y saludable que merecen. Soy Abigail Cacho López, tu anfitriona y médico veterinario. Y hoy con el invitado experto exploraremos un gran tema, que hablamos de salud, responsabilidad y bienestar, porque nuestras acciones son el reflejo del amor que sentimos por ellos. Así que prepárate para aprender, reflexionar y actuar en favor de tus compañeros de vida. ¡Comenzamos! Hola, sean todos bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast Entre Vets y Peludos. Estamos hoy en compañía de un médico veterinario, experto en laboratorio clínico de mascotas, el doctor Javier Ortega. Doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, sí que tienes mucha experiencia ya en esta cuestión de los análisis de laboratorio y eso. Cuéntanos sobre ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues bueno, yo soy médico veterinario, egresé de la Ciudad de México en la UNAM y pues desde que llevé la carrera me encantó el área de laboratorio. Bueno, desde antes, desde la preparatoria, estudié una carrera técnica. Ya ibas enfocado. Técnico laboratorista clínico. Y después en veterinaria pues me encantó también el área y desde ese entonces hice el servicio social en el área de laboratorio. Y después de titularme pues decidí hacer el posgrado, ¿no? De la maestría en patología clínica. Y pues desde ahí me he dedicado todo este tiempo a medicina del laboratorio. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuántos años llevas ya de experiencia entonces? Híjole, pues soy malo con las cuentas, pero... ¿Más de 10? Yo creo que sí. Fácil. Sí, más de 10 años ya dedicándome únicamente al laboratorio. Ok, perfecto entonces. Y lo que vamos a platicar hoy es justamente la importancia de esos estudios de laboratorio que en muchas de las ocasiones tenemos que hacer con esas mascotitas cuando llegan a revisión porque están enfermos de algo. O también como preventivo, pero ahorita lo vamos a ir platicando contigo. Y para ir entrando en materia, cuéntame, ¿por qué son importantes estos estudios de laboratorio? Pues bueno, creo que a veces no les tomamos la importancia o la relevancia como es, ¿no? En realidad, creo que lo más importante de este tipo de pruebas de laboratorio es que pueden ayudarnos a identificar algunas enfermedades antes de que sean visibles, antes de que se presenten signos o síntomas. Podemos diagnosticar algunas enfermedades o podemos estadificar y además dar seguimiento de las enfermedades, porque pues estas pruebas de laboratorio solo medir un analito, por ejemplo, glucosa, una sola vez, pues igual no ayuda de mucho, ¿no? Hay que darle seguimiento para ver cómo evoluciona la enfermedad y cómo evoluciona el paciente. Claro, todo eso que dices es muy importante porque justo antes de que se presente algún síntoma, algún signo, podemos detectar si es que inicia alguna complicación de salud con esa mascotita. Y entonces, ahí radica también la importancia de esos estudios, como nos habías dicho. Oye, pero ¿qué pasa si yo llevo a mi perrito, le hacen los estudios y resulta que algún analito, algún indicador sale alterado, ya sea alto o bajo? Mira, yo creo que lo más importante es acercarte con tu veterinario para que ellos te orienten, porque lo que sucede en medicina veterinaria, a diferencia de medicina humana, es que pues vemos varias especies, vemos varias razas, diferentes edades y un incremento o disminución de algún elemento en las pruebas de laboratorio, pues pueden tener varios significados. Entonces siempre es importante acercarse pues con tu médico veterinario, tu médico de confianza que te diga pues esta glucosa alta es un gatito, esta glucosa alta pues seguramente es tal vez solo por estrés y no significa que sea una enfermedad, ¿no? Y creo que también ahí es importante la orientación para evitar pues malos diagnósticos o tratamientos sin la supervisión de un profesional, ¿no? De un médico. Así es. De hecho, una persona no puede llegar con ustedes al laboratorio y decir quiero una muestra de sangre, una muestra de orina. Necesita una indicación
de su médico, como lo dices, de su médico de confianza, para que ustedes puedan realizar ese estudio. Sí, así es. A diferencia igual que en medicina humana, en medicina veterinaria tampoco es que puedan llegar a pedir una bioquímica sanguínea en el laboratorio porque pues primero se tiene que hacer el procedimiento de toma de muestra. Se tiene que hacer pues con consentimiento del dueño, del propietario, y además pues es un procedimiento que no es tan sencillo en muchos de los casos, ¿no? Como en medicina humana que es un poco más fácil porque no se mueven, ¿no? Claro, Las llegas, personas. pones el brazo y listo. Te volteas y listo. Pero pues nosotros sabemos que en medicina veterinaria pues estamos expuestos a arañazos, mordidas y pues a muchos riesgos. Entonces es mucho más complicado la toma de muestra en medicina veterinaria. Y pues bueno, los que manejan gatos también saben, ¿no? De lo que hablo. Entonces, en primera es eso, ¿no? El procedimiento no es tan sencillo, sí se necesita a veces más de una persona, a veces hasta 3 personas, ¿no? Para la toma de muestra. Y además que, pues cuando llega el propietario no sabe qué estudio necesita. Claro. Y además, después de que está el resultado, pues no saben cómo interpretarlo. Entonces, siempre se necesita un médico veterinario que te diga qué se necesita, cómo se va a tomar la muestra y qué significa los resultados que tenemos. Entonces, ahí sí es súper importante siempre que sea a través de un médico veterinario. Ok, entonces es antes de toma de muestra, durante la toma de muestra y después, ya cuando te entregan los resultados, siempre el acompañamiento de un médico veterinario. Sí, así es. Y es que también las mascotitas se estresan mucho, están con personas diferentes, en un lugar que no conocen. Y hay que aprender también un poco de manejo en cuanto a cómo tomar la muestra con las mascotas, porque como bien decías, no nada más es llegar, pone la patita y listo. Entonces a esas cuestiones también hay que cuidarlas. Oye, y cuéntanos, ¿cómo está la tecnología en cuanto a esos análisis de laboratorio? ¿Qué tanta tecnología, qué tan avanzado estamos? Ok, pues mira, la verdad es que la tecnología que se utiliza en nuestra rama es pues muy similar a la de medicina humana. De hecho, muchos de los equipos que nosotros utilizamos se utilizan también en medicina humana. Obviamente, pues los parámetros reactivos pueden variar, pero la tecnología pues es básicamente la misma. Y muchas de las cosas que tenemos aquí en el país pues también son de importación y también otras nacionales de excelente calidad. Entonces, en respecto a tecnología y calidad, pues es de lo mejor que hay. Claro. Más adelante vamos a platicar un poco más detallado de eso que estás tocando ahorita. La diferencia entre los estudios de humanos y los estudios de mascotitas. Lo que platicabas, ¿no? Hay diferencias. Entonces no podemos ir a un laboratorio de humano a llevar una mascotita. Pero más adelante lo vamos a platicar, ¿qué te parece? Sí, claro. Por lo mientras, ¿sabes qué? Me gustaría que nos platicaras, nos orientaras. En esos estudios de sangre, esa bioquímica sanguínea o ese examen que se le hace a la orina, cuéntame, ¿cómo hay que preparar a esa mascotita? ¿Cómo hay que llevarla? Ok, pues depende de cada estudio, pero en la mayoría de los casos lo más importante es el ayuno. El ayuno para evitar que las muestras de sangre, principalmente, presenten alteraciones, porque después de cada comida, los perritos y gatos después de cada comida, o inclusive nosotros, solemos tener incrementos de compuestos grasos en la sangre. Y si no hay ayuno, pues obviamente cuando se toma la muestra hay más lípidos o compuestos grasos y eso hace que se puedan alterar los resultados, que haya valores muy altos o bajos y pueden estar asociados a la falta de ayuno. Y eso puede también hacernos pensar en algunas enfermedades o sospechar enfermedades cuando realmente no lo es, ¿no? Si no es un efecto pues de la alimentación. Eso sería lo primero. Normalmente unas 8 horas de ayuno es como lo mínimo, 8 a 12 horas está bien. Exceptuando algunas especies, ¿no? Como los hurones, que no se recomienda un ayuno tan prolongado, pero en perros y gatos eso es más o menos lo que se necesita. Y pues es todo, simplemente que el paciente esté tranquilo antes de la toma de muestra, es lo ideal.
y pues también que esté estable, ¿no? Porque a veces pues llegan a la clínica, ¿no? Para la toma de muestra y tal vez antes de la toma de muestra necesita un manejo de urgencia, ¿no? Entonces ahí depende de cada Del paciente. paciente. Ok. Oye, y entonces también, ¿cómo es que nos va a ayudar este análisis de sangre para cierta enfermedad que esté atravesando esa mascotita? ¿O qué Ok. podemos encontrar? Sí, pues igual también, según la enfermedad, pues vamos a buscar los parámetros que nos van a ayudar a detectarla, ¿no? Por ejemplo, en algo conocido, diabetes mellitus, ¿no? Vamos a buscar la glucosa, cómo tenemos la glucosa, si está alta, qué tan alta está, eh, otros elementos como fructosamina, colesterol, lípidos, todo eso lo vamos a buscar para ver qué tan alto está y ya de ahí pues vamos a diagnosticar u orientar el diagnóstico. Ok. ¿Y qué tipo de enfermedades podemos analizar ahí en esa bioquímica sanguínea? Ok, pues son varias, son varias enfermedades, porque la ventaja de la bioquímica sanguínea es que nos puede dar un panorama de varios órganos. Por ejemplo, podemos evaluar la función renal, cómo están los riñoncitos, la función o evidencia de daño en el hígado, daño hepatocelular, de alteración en la vesícula biliar, por ejemplo, colestasis, si el paciente está ictérico, es decir, amarillo, también daño muscular, el metabolismo de los lípidos, también podemos ver cómo están las grasas, ¿no? El colesterol, triglicéridos y pues otras determinaciones como la albúmina, las proteínas y pues eso también es un referente del sistema gastrointestinal. Entonces son varios elementos que se pueden evaluar. O sea, si el perrito empezara con un problema de riñón, en esa bioquímica sanguínea, aunque mi pacientito no tenga algún síntoma, algo que yo le vea que sea evidente, ahí puede salir. Sí, sí, ahí y pues también en los llamados hemogramas o biometrías hemáticas y también los EGOS o urianálisis. Ahí también nos pueden dar varios parámetros. Lo ideal es que se midan los tres juntos, ¿no? El hemograma o biometría, la bioquímica y el urianálisis, porque los tres te van a dar información importante. Ahorita que tocas el hemograma, cuéntanos, ¿qué es un hemograma? Ok. Un hemograma, o también conocido como biometría hemática, es pues la determinación de varios parámetros sanguíneos, pero este está enfocado principalmente a las células. Entonces ahí vamos a determinar la cantidad, la morfología de las células. Entonces, por ejemplo, los llamados glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas se evalúan ahí y se va a ver si están altos, bajos, si hay cambios en la morfología y eso nos puede dar referentes de varias enfermedades. Entonces, esos tres componentes, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, ahí los vamos a analizar. Uh-huh. Y nos hablabas también del examen de la orina o examen general de orina. ¿De qué nos sirve o para qué es o cómo? Pues bueno, el examen de general de orina igual también a veces no le tomamos la importancia que tiene y a veces pensamos que es algo pues muy, muy sencillo o que nos va a dar muy poca información, pero la verdad es que es muy, muy importante para, bueno, en primera, el riñón, ¿no? Es lo primero. La orina es el producto del trabajo del riñón. Entonces, vamos a evaluar en primer lugar al riñón. Si el riñón está trabajando bien, esperamos pues una orina normal. Es decir, que tenga pues una concentración adecuada y que no tenga algunos elementos, por ejemplo, glucosa, proteínas, no debe de tener una orina. Si las tiene, podría ser indicador de una enfermedad renal, Algo ¿no? pasa, como una alerta ahí. Sí, Ok. siempre hay indicadores o alertas de enfermedades que pueden verse inclusive antes que en la sangre. Entonces, en el urianálisis o el EGO o examen general de orina, sí hay muchos elementos que nos pueden pues dar una señal de alarma, ¿no? Ok.
Y eso, bueno, cuando nuestra mascotita, perro o gato, aparentemente no tiene ningún síntoma. Pero cuando tienen ya una enfermedad muy crónica de varias semanas o incluso meses de enfermedad, ¿sale algo también en esos resultados? Sí, sí, sí. Siguiendo el ejemplo de la enfermedad renal, pues vamos a ver que los pacientes no pueden concentrar la orina. Entonces vemos orinas muy diluidas, con una densidad muy baja, es decir, pocos solutos, pocos pues elementos o moléculas ahí, porque el riñón no puede pues retenerlos o concentrarlos. También podemos ver, como te repito, proteínas, glucosa, que no debería de dejar pasar el riñón de la sangre a la orina. Pero si está fallando, pues se pueden perder, ¿no? Particularmente la albúmina, ¿no? Se pierde. Y también podemos evidenciar infecciones de vías urinarias, que igual también pueden ser subclínicas, que a lo mejor la perrita, pues de repente tiene fiebre o alguna otra cosa y no sabemos qué tiene y resulta que tiene infección de vías urinarias y no lo habíamos detectado porque pues ella siempre hace pipí en el parque o en la calle y pues nunca vemos cómo es la orina, ¿no? Solo sabemos que hace pipí o que hace Y ya. poquito o mucho, pero no sabemos cómo es. Ok. Ujú. Por eso la importancia que nos decías hace un rato de complementar esos 3 estudios, incluido también el de la orina entonces. Sí, así es. Oye, doctor, pero cuéntanos, ¿un estudio para una mascotita se puede realizar en un laboratorio humano? Por ética y de manera legal, pues no debería de suceder, ¿no? Y particularmente hay algunas pruebas de laboratorio, algunos elementos o analitos que no se pueden determinar con los mismos reactivos y equipos. Entonces podemos tener valores diferentes si los medimos en un laboratorio de medicina humana y pues también los parámetros de referencia, es decir, no sé, la glucosa lo normal es de 4 a 8 milimoles en un perro, pero en un humano es de 3 a 7. Entonces tal vez ellos pueden reportarte que está incrementada cuando para la especie, para el perro, es algo normal. Entonces eso también es muy importante. Y otras determinaciones como las hormonas también, es muy importante que se hagan en laboratorios de medicina veterinaria, porque ahí también puede haber muchas discrepancias o muchos valores pues inexactos debido a que no se correlacionan. Y entonces a lo mejor si yo que tengo un tío, un pariente que trabaja en un estudio de laboratorio y le digo, ay, tómale la muestra a mi perrito porque anda medio enfermo, pudiera ser entonces lo que nos platicas. Esos analitos salen alterados y entonces a lo mejor yo me preocupo porque ya me reportaron algún X analito que está muy elevado y a lo mejor mi mascota ni siquiera está enferma de eso, Sí, justo. Y bueno, también la toma de muestra, ¿no? que ya va a ser bien complicada Que también. ya sabemos que no es tan fácil, ¿no? Oye, ¿y con qué frecuencia se tendría que hacer una bioquímica sanguínea en las mascotas? Pues ahí depende también la edad, ¿no? De los animalitos. Eh, por ejemplo, una vez al año estaría bien, pero ya cuando son animales de edad avanzada, ya animales gerontes de más de 10 años, por ejemplo, perritos, gatos de más de 10 años, pues podemos acortar ese periodo, ¿no? Tal vez cada 6 meses, porque las enfermedades en las mascotas suelen avanzar más rápido que en los humanos. Entonces, es bien importante estar evaluando los órganos y particularmente el riñoncito, que es como de lo primero, ¿no? Que se nos puede llegar a lesionar o tener insuficiencia en los perros y gatos. Ahí radica entonces también la importancia de las visitas frecuentes con el médico veterinario, que lleguen a su vacuna o a una simple revisión general para ver cómo está el comportamiento de nuestra mascota ya en la salud y ya el médico nos hará la indicación, ¿sabes qué? Una bioquímica sanguínea, hace tanto que no se la tomamos y dependiendo de la edad, como nos dices, ¿verdad? Oye, ¿y qué tan costosos son esos estudios? Ok, pues en realidad es variado, ¿no? El, el, el costo. O sea, podemos tener estudios individuales sencillos desde, no sé, 150, 200 pesos, hasta algunas pruebas mucho más eh, caras, ¿no? Por ejemplo, PCRs, paneles,
o algunas pruebas específicas, inmunotinciones, que pueden llegar a ser de varios miles, ¿no?, de pesos, pero en realidad pues son costos que a la mayoría de la gente se le va a hacer ¿Accesible? accesible. Pero por lo mientras entonces, en esta cuestión de bioquímica sanguínea, de examen general de orina, son bastante accesibles para las personas. Sí, son muy accesibles y tenemos varios perfiles, ¿no? Perfiles más económicos con menos determinaciones y perfiles mucho más completos. Entonces, pues eso también ayuda a que se ajuste el presupuesto de cada propietario. Claro, ya el médico tratante ya te dirá qué estudios específicamente necesita esa mascotita para el cuadro clínico que está teniendo. O bien como preventivo también. Ajá. Oye, y nos decías que hay estudios más especializados. Por ejemplo, en cuanto a citología. Cuéntanos, ¿qué es una citología? Ok, pues la citología es el estudio de las células como tal y lo podemos hacer en varios tipos de lesiones, ¿no? Pueden ser en los nódulos o bolitas que salgan en la piel, por ejemplo, que les llegan a salir a los animalitos y queremos saber qué es o de qué está compuesto ese nódulo o esa masa, pues hacemos una pequeña punción. Es un procedimiento realmente sencillo. Se hace una punción y se puede aspirar para tratar de obtener un poco de células. Esas células las ponemos en una laminilla de vidrio, las teñimos con tinciones especiales y las vemos al microscopio. Y ya ahí podemos ver si son células inflamatorias, si son células neoplásicas o de cáncer. Entonces es un procedimiento realmente sencillo, relativamente económico, rápido y muy útil. ¿Y a la mascotita le duele algo cuando le están tomando esa muestra? Pues en realidad es como si fuera una vacuna más o menos. Pues es un piquetito sencillo, solamente pues entra y sale un poco la aguja y se aspira un poco. La verdad es que la mayoría de los animales no presentan pues mucha evidencia de incomodidad, ¿no? Simplemente tal vez solo cuando entra la aguja por primera vez. El pellizquito Sí, de... el pellizquito, voltean así como de, ay, ¿Qué pasó? Pero en cuanto terminamos, los perros siguen como si nada. Ok. Oye, ¿y qué tan rápido tenemos los resultados de este estudio de citología? Lo común es que estén en 24 a Ah, 48 es horas, rápido. ¿no? Ujú. 1 o 2 días, pero en algunos casos de urgencia o donde el médico nos pide, oye, ¿sabes qué? Este paciente está muy grave, me gustaría saber si el líquido que tiene en el abdomen es pues algo maligno o si es algo infeccioso. Entonces podemos dar prioridad, ¿no? Dar como un resultado de urgencia para apoyar a los clínicos, ¿no? Entonces ahí, o sea, podría ser el mismo día, aunque lo normal es que esté 1 o 2 días después. Ok. Entonces, por lo que nos cuentas, la citología no nada más es para bolitas o masitas que pudiera tener nuestra mascota. También en casos un poco más crónicos, avanzados, también sirve la citología. Sí, 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 y inclusive también en lesiones de órganos internos, ¿no? Se puede puncionar el vaso, el hígado, los riñones, si es que en el ultrasonido o en la radiografía sale alguna masa o algún nódulo dentro de la cavidad. Igual también a través de la piel, con una agujita, se puede llegar a tomar muestra sin tener que abrir, ¿no? Sin tener que hacer una cirugía, una laparotomía. Se pueden llegar a hacer ese tipo de toma de muestra. También se puede hacer citología de las mucosas, ¿no? De la cavidad oral, de la zona perianal, de cavidad nasal, ótico, inclusive también de la médula ósea se puede hacer citología. Ok. Nos decías de ótico, ¿ese para qué se hace o cómo? Si Ok, presenta qué, mi perrito. pues usualmente cuando los perritos presentan mal olor en las orejas o alguna secreción anormal que estemos viendo, pues siempre es bueno hacer una citología, porque en muchas de las ocasiones ese mal olor o esa secreción es por un agente infeccioso, es decir, una bacteria o una levadura, unos honguitos, pueden crecer en las orejas, dependiendo igual también, ¿no? del tipo de oreja, de la humedad y de otros factores hormonales.
puede haber otitis, lo que se le llama, ¿no? Que es inflamación del oído. Y una simple citología nos puede decir, ¿sabes qué? Pues hay inflamación por hongos o inflamación por bacterias O combinadas. o combinado. Y entonces ya el médico puede decidir qué tipo de tratamiento específico puede dar para eso. Ah, qué interesante. Entonces también en ese tipo de enfermedades óticas también es importante la citología. Muy bien. Oye, y cuando le están tomando ahí la muestra a la mascota, ¿puede tener alguna incomodidad o alguna situación ahí, sobre todo en las óticas o en las internas también? Si tomaran en algún órgano interno. Pues fíjate que no es tan molesto. Y por ejemplo, en oído, pues es un hisopo como los que conocemos, es muy sencillo, la verdad es que no hay mayor problema. De hecho, hay algunos perrillos que hasta les agrada, ¿no? Que les estés rascando ahí, porque Claro. pues tienen comezón, ¿no? Y hasta tú al tomar la muestra hasta les agrada, ¿no? Y cuando es interno, la verdad es que pues es como una punción de una masita o nódulo en piel. En realidad, pues no hay tanto problema. Dependiendo, ¿no? Si el paciente presenta mucho dolor, ahí sí se preferiría que fuera bajo anestesia o sedación. Ok, Pero si no, pues se pueden hacer directos. ok. Pero todos estos estudios que nos estuviste contando son con una persona especialista en mascotas que ella sabe qué tiene que hacer. No pueden meter cualquier cosa al canal auditivo. Ustedes en el laboratorio, porque ya saben la anatomía, cómo está, hasta dónde se puede llegar para no perforar el tímpano, porque no cualquiera puede llegar y tomar esa muestra. El acercamiento al profesional, al médico veterinario, es indispensable. Todo esto que estamos hablando, la verdad es que no lo puede hacer un médico humano o no lo puede hacer una persona sin capacitación, ¿no? Siempre tenemos que acercarnos a un profesional que Claro. sepa de anatomía de los animales, que sepa manejo, sobre todo de los animales, y pues que sepa, en el caso de mi área, pues que sepa de laboratorio, ¿no? Así es. Laboratorio particularmente de medicina veterinaria. Así es. Oye, pero también hay otras muestras como la biopsia. Esas biopsias, por ejemplo, ¿en qué casos podemos nosotros como médicos mandar a hacer a nuestra mascotita una biopsia? Pues es algo similar que cuando hacemos la citología. Cuando tenemos cualquier masita, nódulo, alguna bolita visible en la piel o debajo de la piel, algo que está creciendo de manera normal, está recomendado hacer citología y biopsia, ¿no? Que es la histopatología. Igual también cuando hay lesiones en piel que no son como bolitas, sino como ulceraciones, escoriaciones o un cambio en la piel, pues es bueno hacer biopsias para ver si eso es solo inflamatorio o es algo más, no algo maligno, por ejemplo. Entonces está indicado en varios tipos de patologías, inclusive también los perritos que llegan con claudicación, ¿no? Y se sospecha de algo maligno como cáncer en los huesos, que es osteosarcoma, y se tiene que amputar la pierna, se puede hacer, ¿no? La biopsia de esta lesión. Entonces está indicado en varios tipos de patologías. Ok. ¿Y qué tipo de enfermedades? Ya nos dijiste algunas, pero ¿qué tipo de enfermedades se pueden diagnosticar con este tipo de estudios de la biopsia? Ok. Pues hay enfermedades benignas y otras malignas que se pueden identificar. Las benignas pues pueden ser simplemente inflamaciones, ¿no? Esa bolita que estamos viendo a lo mejor solamente es un granuloma o un quiste, ¿no? Por ejemplo. Pero pues hay otras enfermedades como el cáncer o neoplasias malignas que se pueden diagnosticar con este tipo de estudios. Y pues la verdad es que es una gran ventaja saber si la bolita que tenía el perrito en el brazo o en el hombro, pues es algo bueno o malo. Si es algo malo, pues ya tu médico te dirá que sigue, ¿no? Si es algo bueno, también el médico te dirá, pues pronóstico y tratamiento. Claro, ¿qué hay que hacer? Y esta muestra de la biopsia, ¿cómo se toma en las mascotitas? ¿Les duele? ¿Es invasiva o cómo es? Ok, esta, a diferencia de la citología, sí es un poco más invasiva porque se necesita tomar pues más porción del tejido, el tejido pues completo, por así decirlo. Y en la citología solamente se toman unas cuantas células.
Y en la biopsia pues se toman una porción del tejido, varias porciones del tejido o todo el tejido. Entonces ahí sí se considera un poco más invasivo, pero pues obviamente es necesario, ¿no? A veces se retira toda la bolita o el nódulo y se tiene que mandar a analizar todo completo. Ah, ok. Ya el médico que lo está tratando ya le dirá qué tanto puede mover de esa masa o en esa toma de muestra, qué tanto irá a quitar, ¿no? Sí, el médico es el que les va a indicar qué tanto y en dónde, ¿no? Porque a veces, igual también en las lesiones en piel, pues depende qué tipo de lesiones, hay que ver en dónde se va a tomar la muestra, la cantidad y pues el procedimiento. Ok. Y por ejemplo, la biopsia, ¿cómo nos ayuda a distinguir entre algo maligno y algo benigno? Pues lo primero es ver bueno, los cortes, se hacen cortes del tejido para ver pues varias laminillas y varias secciones del tejido que se envía. Y lo que buscan ahí los anatomopatólogos es ver células inflamatorias, por ejemplo, como ya lo dijimos, ver también si hay agentes infecciosos, bacterias, hongos, ver si hay células con cambios malignos, por ejemplo, algunas células aberrantes muy grandes, con muchos núcleos, cosas que pues no son normales, ¿no? Se busca ver anormalidades en las células y además también se puede buscar si esas células anormales están invadiendo el tejido cercano. Por ejemplo, si están invadiendo la piel, los vasos sanguíneos. Y pues si lo están invadiendo, eso ya es un signo de malignidad. Entonces, eso nos puede indicar, por ejemplo, que ese tumor es maligno y que está invadiendo a los tejidos y que puede invadir a tejidos distantes, ¿no? Por ejemplo, un nódulo en un miembro, si es maligno, puede llegar a invadir órganos internos, ¿no? A través de la sangre, de vía linfática, pueden viajar y adherirse estas células malignas a otros órganos y seguir creciendo, ¿no? Y entonces eso es como nos ayuda la biopsia. Y ahí radica la importancia de este estudio que nos puede mandar nuestro médico tratante. Y también otro estudio que es un poquito más común que una biopsia es un estudio de las heces. ¿Para qué nos sirve analizar ese excremento de nuestros perros? Ok, pues la verdad es que es un estudio que también pensamos que es muy sencillo y a veces pues lo pasamos por alto, pero es muy importante, ¿no? Este tipo de estudios nos puede detectar parásitos, por ejemplo, que es de lo que buscamos principalmente. Y al igual que otras enfermedades, las parasitosis a veces no son visibles. Puede que el perrito tenga parásitos y aún no nos demos cuenta. Entonces, eso también es importante porque ahí entra también la salud pública, ¿no? La salud de nosotros como personas. Tenemos que cuidarla a través de cuidar la salud de nuestras mascotas. Claro, bien dijiste, a lo mejor yo me dejo que mi perrito me lengüete, me dé besitos, se suba al sillón, se suba a mi cama y que tenga parásitos, pero yo no me doy cuenta. Entonces ahí radica la importancia de ese estudio que nos estás platicando. ¿Cómo se llama ese estudio? Pues se les llaman estudios coproparasitoscópicos. Pues las técnicas son variadas, ¿no? Como flotación, Faust. Son técnicas, pues distintas, pero te ayudan ambas a evaluar si hay parásitos. Los parásitos, pues pueden ser desde nemátodos, que son los gusanos redondos que les llamamos, las lombrices, gusanos planos como las tenias, o también como las solitarias, vaya, ¿no? Okay. Y algunos otros parásitos que son muy, muy pequeñitos, que no los podemos ver a simple vista, como los protozoarios, que como ejemplos tenemos a las amibas, ¿no? Ok. Entonces esos serían como a grosso modo los parásitos más importantes que pudieran encontrarse en los perritos. Y hablabas también de la salud pública. Estos parásitos también puede ser que ese perrito no los pase a nosotros, ¿verdad? Sí, justo, esa es la gran importancia que si un perrito tiene parásitos, puede infectar a otros perros y además puede infectarnos a nosotros. Entonces es sumamente importante que nuestras mascotas estén sanos
para que nosotros como tutores o propietarios de las mascotas también estemos sanos. Así es. Y si nuestro médico, el de confianza con el que siempre llevamos a nuestros perritos, nos manda un estudio de un coproparasitoscópico, pero yo no veo nada en mi perrito, entonces sí es importante hacer el estudio porque a lo mejor, como bien dijiste, pues yo no veo nada, no le veo que saque ahí alguna lombriz ni nada, pero son tan chiquitos que a nuestra vista pues no son visibles, pero pueden estar ahí. Sí, justo, y de hecho a veces los perritos hacen muy bien del baño y de repente hacen un poco más, menos firme, ¿no? Más aguadito, más pastoso. Y entonces a lo mejor es un signo de que tiene parásitos y nosotros no le tomamos la importancia, ¿no? Y sobre todo los animales que tienen contacto con otros animales de la calle, por ejemplo, o de los vecinos. Si alguno de ellos está infectado, puede infectar a los demás en cualquier momento. Entonces, no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta pues evaluar las heces y ver si hay evidencia de huevecillos o quistes, ¿no? De estos parásitos. Claro, la cantidad, el tamaño, la forma, todo eso es importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, y cuéntanos, este estudio, ¿con qué frecuencia tendríamos que hacerlo a nuestra mascota? Pues igual también es variado dependiendo los hábitos, ¿no? De cada pacientito. Pero igual también cada 6 meses, por lo menos cada año, pero sí cada 6 meses estaría bien. Y sobre todo cuando tienen contacto con más animales, ya sea inclusive de fauna, por ejemplo, de aves o algunos otros tipos de animales que puedan llegar a visitar a la casa, ¿no? Que a veces cuando vivimos cerca de terrenos baldíos de las montañas, pues hay más probabilidad, ¿no? De que haya animales de fauna silvestre que pueda llevar algún tipo de parásito. Y obviamente también los animales que tienen contacto con animales de la calle. Así es. O hasta los pájaros que andan por ahí en la casa, los pájaros silvestres o las palomas también, Sí, esos así también es. pueden contaminar. Y cuéntanos algo, cuando yo no le doy la importancia a esos estudios que me mandaron para analizar el excremento de mi perro, y obviamente si no sé el resultado, no le doy un tratamiento, ¿qué complicaciones pudiera haber? Ok, si no hacemos las pruebas de laboratorio y no detectamos las enfermedades y por lo mismo no las tratamos, lo que sucede es que estas enfermedades van avanzando y suelen avanzar a veces muy rápido, más de lo que quisiéramos y tal vez ya cuando vemos signos importantes, cuando el paciente a lo mejor ya está postrado, que ya no se puede parar o que pues ya no come, ya no toma agua, ya ni siquiera pues tiene una vida normal, pues sabemos que algo está pasando grave. Ahora sí queremos hacer los estudios de laboratorio, pero pues los estudios ya te arrojan que es una enfermedad pues crónica muy avanzada. Claro. Entonces ya el tratamiento es más complicado y la esperanza de vida pues es más corta. Ujú. Entonces ahí es lo importante, ¿no? Que tenemos que hacer antes de que el paciente ya esté muy grave. Exacto, que empeore ese pacientito. Entonces, si mi médico me está mandando al pelos, le tienes que hacer su estudio de bioquímica sanguínea, su hemograma, su examen general de orina. En ese momento se lo tengo que hacer de preferencia, ¿verdad? No Sí. esperarnos un mes, 2 meses, 6 meses a hacerles el estudio. Sí, o no esperarnos hasta que ya tenga signos, ¿no? Que ya esté muy mal. Claro. Lo ideal es, pues justo esto de lo que hablamos, ¿no? Prevenir, Exacto. evitar que se diagnostiquen las enfermedades ya muy avanzadas, porque ya cuando están muy avanzadas, pues ya no se puede hacer mucho, ¿no? Así es. Igual como nos explicaste con los exámenes del excremento, esos coproparasitoscópicos. Puede parecer como que, ay, es cualquier cosa, no le hago nada a mi perro. Pero sí tiene consecuencias graves, que ya nos explicaste, el que no hagamos ese tipo de estudios para determinar la cantidad, qué parásitos y demás cosas, ¿no? Y ya estamos casi llegando a la recta final. ¿Qué recomendaciones le harías a la gente que nos esté escuchando de todo esto que nos explicaste? Porque fue una pequeña muestra de los estudios que podemos hacer, porque hay una gran variedad de estudios que podemos determinar y ocupar para específicamente alguna enfermedad o para prevenir también.
Pero, ¿qué recomendación le darías? Lo más importante, yo creo, es acercarte a tu médico veterinario. Él te va a decir qué, cómo y cuándo. Así es. Yo creo que es lo más importante. Nosotros que nos dedicamos al laboratorio, la verdad es que no tenemos mucho contacto con los propietarios. Son ustedes los médicos veterinarios los que hacen todo ese trabajo y la verdad es que lo ideal es hacerles caso. Si el médico te dice, oye, ¿sabes que hay que hacerle pruebas de laboratorio preventivas? Pues hay que hacerlas, ¿no? Claro. Creo que eso es lo más importante y que sean también periódicas, que cada cierto tiempo se hagan, pues para ir viendo cómo evoluciona nuestro animalito, si es que está enfermo y si no, pues saber que está sano, ¿no? O sea, tener la evidencia de que mi paciente o mi mascota está sana. Así es. Hay perritos que me han dado la sorpresa, muchos afortunadamente, de 15 años y mandamos a hacer los estudios y todo súper bien. Pero lamentablemente también hay otros perritos que mandamos a hacer estudios de bioquímica sanguínea, de hemograma, de orina, y ahí salen analitos que están alterados y demás. Hay que hacer algo con esa mascotita antes de que empiece a empeorar más. Ahí radica la importancia de esos estudios. Doctor, te agradezco muchísimo todo este conocimiento que nos aportaste el día de hoy en cuanto a estudios de laboratorio. Esperemos tenerte en otra ocasión porque esto fue solamente un poquito de esos estudios que ustedes en el laboratorio hacen. Nos comentaste también de PCR. Ese PCR también es súper importante, pero si me lo permites, en otra ocasión me gustaría invitarte para que nos platicaras de eso. Sí, pues yo con todo gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues bueno, hacerle caso a nuestros médicos veterinarios, ¿no? Así es. Esa es la mejor recomendación que les podemos hacer el día de hoy. Siempre vayan con su médico veterinario, al que más confianza le tengan, con ese. El que ve su mascotita desde bebé, desde chiquito, ese. Y si no tienen uno, acérquense a uno, por favor. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio más de Entre Vets y Peludos. Sigamos promoviendo una tenencia responsable de mascotas. Y ya sabes, si te gustó este episodio, comparte, suscribe, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy hemos aprendido que con pequeños cambios en nuestra rutina podemos marcar una gran diferencia en la salud y felicidad de nuestras mascotas. Recuerda, ser un tutor responsable no solo es un acto de amor, sino también de acción y prevención. Nuestro objetivo aquí es claro: crear conciencia sobre la tenencia responsable y construir un mundo donde el cuidado, la salud y el bienestar de nuestras mascotas sean una prioridad para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida, ama y actúa por ellos.